A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Bienvenidos a Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Existen algunos trastornos en el neurodesarrollo que van afectando, sobre todo desde la primera infancia, a niños, a jóvenes y se trasladan hasta la edad adulta y que implican justamente dificultades en la socialización, en la interacción con demás personas, a veces también en la integración escolar y educativa. Y estas dificultades se traducen tanto en la parte académica como en la parte de socialización. No siempre los padres pueden enfrentar esta situación de la mejor manera. A veces el diagnóstico se prolonga a lo largo del tiempo, sobre todo en los 5 primeros años, porque no son fáciles de detectar y en ocasiones hacen que la intervención se dilate también algún tiempo. Y eso repercute también en el ámbito académico, en el sentido de que los profesionales, los maestros, tampoco tienen todas las herramientas para poder abordar apropiadamente estos casos. Hoy vamos a hablar en Psicolife justamente del trastorno del espectro autista, del autismo como tal vez ustedes lo conocen. Contamos con un profesional excelente que enseguida les voy a presentar quién es y él nos va a comentar un poco sobre por qué se produce este trastorno, a qué nos referimos cuando hablamos de él, cómo podemos detectarlo y sobre todo qué podemos hacer con este grupo de personas ahora que todo el mundo nos ha cambiado por el tema del COVID justamente, que ellos han tenido que dejar de asistir a sus escuelas, a sus instituciones educativas y eso genera también dificultades en el manejo, en cómo ayudarlos. Hemos recibido muchas llamadas de padres pidiéndonos algunos consejos de qué podemos hacer en este tiempo para acompañar a estos niños. Y hoy quiero dar la bienvenida a un excelente profesional que nos acompaña desde el Perú. Él es el psicólogo Hugo Rodríguez Baldión. Es psicólogo por la Universidad de San Marcos, coordinador del área de educación de diagnóstico e intervención en bienestar integral. Tiene muchos diplomados, uno en trastorno del espectro autista, en modificación de conducta, en intervención cognitivo-conductual, en trastorno de déficit de atención y hiperactividad y también en trastornos específicos del aprendizaje. Además, cursa sus estudios de maestría en trastornos del neurodesarrollo. Así que, qué mejor que él, un experto justamente en este tema, para que nos hable sobre el mismo. Hugo, qué gusto que nos puedas acompañar hoy en Psicolife. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Elizabeth, y gracias a ustedes por la invitación. De hecho, creo que es una oportunidad para poder compartir con la teleaudiencia que se está conectando el día de hoy, que está viendo la información. Y el objetivo es justamente esto, tener una parte de psicoeducación y poder aclarar algunas dudas que seguramente a través de ti seguramente se han manifestado, surgen en el proceso de entender sobre el diagnóstico de TEA, de autismo. Sí. Hugo, expliquemos, primero aclaremos a las personas que nos están mirando qué es el autismo, porque se tiene como concepciones a veces erradas justamente sobre esta dificultad. Explícanos un poquito, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del trastorno del espectro autista? Esa es una pregunta bastante importante, de hecho es la arista de poder llevar a cabo el proceso de conversación del día de hoy, y entender el autismo es entender o aprender que es una condición de neurodesarrollo. Esa es la primera idea fundamental. Es una condición de neurodesarrollo que va a acompañar durante todo el proceso de vida de la persona que tiene la condición diagnóstica. Porque frente a eso hay un mito que es interesante de poder compartir. Hay algunos papás que cuando vienen a consulta pueden tener la idea de que el autismo es una enfermedad por la cual con alguna terapia o algo, pues ya no van a tener autismo. Es importante entender esta idea. Es una condición diagnóstica del neurodesarrollo que afecta en dos grandes áreas, que es la comunicación social y la interacción, y también en la presencia de conductas y intereses restringidos y estereotipados.
Lo que nos acabas de decir es muy, muy importante. Primero, el identificar que no es una enfermedad, porque esa idea de pensar justamente que es una enfermedad y que se va a curar como las enfermedades, justamente, es algo que no tiene que considerarse. Cuando tú nos dices que es un trastorno del neurodesarrollo, estás haciendo referencia entonces a que es el cerebro justamente en ese proceso de desarrollo que tenía que darse sobre todo en la etapa gestacional y en los primeros años de vida, que no se dio adecuadamente y que por eso tiene esas condiciones que tú nos estás diciendo que se afectan sobre todo la comunicación y la interacción. Exacto, Eli. De hecho, eso es una condición de neurodesarrollo. Hay algo que pasa a nivel del cerebro, no es que hay una lesión propiamente dicho, pero algo pasa en el proceso de desarrollo del sistema nervioso central que orienta a que el niño presente esta condición diagnóstica. Y esa es una idea bastante puntual que hay que recalcar dentro de la conversación del día de hoy. ¿Cómo nos damos cuenta, cómo los papás se pueden dar cuenta que su hijo está teniendo un desarrollo que es diferente al habitual? Porque a veces, sobre todo cuando los niños son pequeñitos, ¿no? Los papás piensan que no habla tal vez porque es muy mimado, porque es consentido, que hace esos berrinches o que de pronto no interactúa con otros niños porque es su carácter, porque es su forma de ser. ¿En dónde hay esa diferencia? ¿En dónde podemos marcar esa diferencia justamente para decir el desarrollo de este niño no está dándose de la manera que usualmente se da realmente es un problema, un atraso en el lenguaje nada más? Claro, de hecho, por ejemplo, las personas que se van conectando a la conversación de hoy y seguramente han observado el desarrollo de sus niños, se dan cuenta que, por ejemplo, hay hitos importantes que hay que observar en el primer año, en el segundo año y en el tercer año. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el primer año? Es el hecho de que el niño, por ejemplo, contacte con la mamá y si la mamá le sonríe, que el niño sonría. Esa es una conducta bastante interesante. Aparte del hecho de que hay algunos papás que señalan, por ejemplo, en este primer año, Elizabeth, que dicen, mi hijo no lloraba nunca, a pesar de que yo lo dejaba solito, no lloraba. Entonces, son dos indicadores bastante importantes de analizar en el primer año de vida. O sea, el llanto y el no sonreír, el no seguir con la vista a la persona, no sonreír ni interactuar de esa manera y también no llorar, o sea, aparentemente como que no tendría ese susto, ese temor que tienen los niños, los bebés, sobre todo cuando el adulto se aleja, ¿verdad? Y empiezan a llorar por él. Aquí no vemos eso. Exacto. Y eso se llama, Elizabeth, intención. Ya. Por ejemplo, a pesar de que el niño no hable, tiene la intención de comunicar algo, llorando, gritando, intenta captar la atención del adulto en este primer año. Entonces, si por ejemplo el niño de este rango de edad no tiene esos comportamientos, llorar para llamar tu atención, mirarte cuando tú le estás hablando, sonreírte cuando tú le sonríes y estas otras conductas manifiestas también, entonces sí sería algo que tendríamos que observar a detalle en esta primera etapa de vida, en este primer año de vida. Ya, en el primer año tenemos eso entonces. ¿Qué pasa en los años siguientes? ¿Qué pasa en estos, hasta antes de los 5 años, entre los 2, 3, 4? ¿Cuáles son las características más comunes que podemos encontrar en este grupo de niños? Hay una característica que se presenta en diferentes investigaciones, Elizabeth. De repente también algunos papás que se van conectando, que tienen a un niño con condición diagnosticada, ya se han dado cuenta o se pueden dar cuenta, y es el hecho de que el niño, hasta cierta edad, por ejemplo, 1 año y 6 meses y 8 meses, en este rango, aparentemente tiene un desarrollo regular del lenguaje, porque dice algunas palabras, ma, pa, mi, te y demás. Sin embargo, los papás señalan que hay una parte del desarrollo donde el niño empieza a perder esas funciones. Deja de hablar, deja de indicar, deja de señalar, y entonces el papá se empieza a preguntar por qué está pasando eso, y ese sería un indicador también importante, después del año, que el niño empieza a perder funciones que ya había adquirido sin ninguna explicación previa. Eso sería un indicador importante que hay que tener en cuenta. Entonces, aparte de que, por ejemplo, no responde al nombre. O sea, a veces no se producen esos indicadores, como tú dices, no hay el lenguaje o demás, o si no se pierden esos que ya se habían ganado en el primer año. En la parte motriz, en la parte, por ejemplo, de dejar el pañal, de controlar los esfínteres, ¿eso se va dando igual que en todos los demás niños o encontramos también un cierto retraso en esas áreas? Claro, en este sentido, por ejemplo, en el caso de TEA, en el caso de autismo, hay niveles.
Ya. de apoyo. Es decir, que hay niños que necesitan ligero apoyo, hay niños que necesitan un apoyo moderado y hay niños que necesitan un apoyo constante. Los niños que necesitan un apoyo constante obviamente van a tener ese tipo de dificultades. Por ejemplo, el no ser independientes, no controlar esfínteres, el que usen pañal por mucho tiempo y demás. Entonces, no es que todos los niños con diagnóstico de TEA van a presentar ese tipo de conductas, por ejemplo. Oh, perfecto. Ahora, bueno, estamos acercándonos a la etapa de ingreso al preescolar que se espera y que los papás muchas veces esperan con mucha emoción porque es justamente como que el niño empieza a abrirse al mundo, va a tener amiguitos, va a empezar una suerte también de ya independencia de él. Aquí es el momento donde los papás como que se dan cuenta de que algo ocurrió con su niño que no logra ese ritmo que los demás. Ahí es cuando se empieza a identificar y hacer el diagnóstico y cómo se realiza justamente este diagnóstico. Claro, en la parte del diagnóstico, por ejemplo, tú puedes dar primeras señales de alerta en esas primeras etapas. Formalmente el diagnóstico se da a los 5 años, ¿por qué? Porque es el rango donde se espera que el lenguaje ya se desarrolle completo. Obviamente un papá que tiene un niño de 4 años que está viendo que su hijo pues no está hablando como los demás, no se relaciona con los demás, no se involucra en los juegos, o tiene un tema de comunicación, le cuesta adaptarse a cambios, llora de manera intensa frente a un pequeño cambio que sucede en el entorno. Entonces, ese tipo de conductas orientan al papá a llevarlo a consulta y poder dar o confirmar un diagnóstico que supuestamente se sospechaba en los primeros años de vida. Ese diagnóstico, bueno, de hecho, para todos los padres es un impacto fuerte el saber, primero el enterarse de que en su niño está ocurriendo algo y después que posiblemente este desarrollo no se va a ir dando de la manera adecuada, de la manera que se esperaría. Eso implica, Hugo, el que estos niños tengan que tener educación especial, pueden integrarse a la educación regular. ¿Cómo debe hacerse ese proceso? Cuéntales a los papás. Esa es una muy buena pregunta que de hecho seguramente se consultan muchos padres que se están conectando el día de hoy, muchas personas. ¿Será el niño con diagnóstico de autismo independiente? Dependerá de mí toda la vida, porque los papás saben que en algún momento del desarrollo evolutivo pues ya no van a estar con ellos. Y esto es importante comentarlo de la siguiente manera. Si nosotros nos damos cuenta a temprana edad que el niño requiere apoyo y le damos el apoyo, entonces podemos lograr que el niño sea más independiente. Dependiendo también en función a los niveles de severidad, este niño va a tener mayores oportunidades para poder acoplarse a un sistema educativo regular. De hecho, aquí en el país se impulsa mucho el tema de la inclusión y hay muchos niños con diagnóstico de autismo que están en la universidad y no tienen ninguna dificultad porque ya en el proceso entrenando se puedan adaptar a manejar ciertas circunstancias sociales, sobre todo. ¿Cómo trabajar con los maestros? Porque si bien es cierto, en nuestro país también el tema de la inclusión es un tema que se está trabajando muchísimo y que se está invitando muchísimo a todas las instituciones educativas, ¿verdad?, a que lo hagan. Pero ¿cómo trabajar justamente? ¿Cómo los maestros pueden ir desarrollando esas herramientas, esas estrategias para poder acompañar a estos niños, sobre todo en los primeros años, donde es más difícil la interacción con los demás, donde es más difícil, por ejemplo, que ellos se queden sentados en un sitio, que sigan reglas, que sigan las instrucciones de la clase? ¿Cómo acompañarles en ese proceso para que no sea para el niño tampoco una situación de impacto el estar ahí y para el resto de sus compañeritos también un conflicto porque no pueden relacionarse bien con él? ¿Qué hacer en esos casos, Huguito? De hecho, una de las cosas importantes es la psicoeducación y justamente felicito al programa porque apunta a eso, a psicoeducar a las personas a que conozcan de un tema y que sepan, de alguna manera tengan lineamientos de cómo manejar. En el caso de los docentes, en el caso de los padres en las primeras etapas, lo que se sugiere, por ejemplo, es que puedan trabajar a través de apoyos visuales, los famosos pictogramas. De hecho, a las personas, igual que les interesa un poco más saber, hay algunas páginas que nos permiten hacer pictogramas a nosotros como una medida de apoyo visual. ¿Y cómo es una medida de apoyo visual? Se le da al niño cierta pauta de cómo tiene que actuar en ciertas circunstancias sociales para que el niño sepa lo que más o menos tiene que hacer, lo que se espera que haga y que un pequeño cambio no lo vaya a frustrar. Entonces, esa es una pauta importante, los pictogramas, por ejemplo.
las imágenes, entonces para que sea ese apoyo, para que el niño no se frustre cuando no pueda verbalizar lo que él está queriendo comunicar o la necesidad que tiene. También suele ocurrir con frecuencia que justamente producto de esta frustración de no poder comunicarse, tienen conductas a veces, yo no las llamaría agresivas necesariamente, pero sí a veces empujan a los otros niños o se lanzan al piso, por ejemplo, y ese tipo de comportamientos en la clase es complicado de manejarlos. ¿Qué hacer frente a esas situaciones conductuales ya específicamente? Claro, aquí hay que entender algo que es importante. Es el hecho de que, por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros en una situación nueva, obviamente entra en crisis. Sin embargo, con los recursos que nosotros podemos tener, nos permite poder de alguna manera adaptarnos a esta situación nueva. En el caso de los niños con TEA, este tipo de recursos de adaptación inmediata es un tanto, pues, no tan desarrollada si es que no se interviene. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que, por ejemplo, entendamos que el niño en este tipo de situaciones, por ejemplo, le va a costar adaptarse. ¿Por qué? Porque hay un pequeño cambio. Entonces, ¿qué hacer cuando el niño entra en ese proceso de crisis? Exactamente. Lo que se tiene que hacer es, obviamente, entender la situación, entender que es parte del proceso y entender también que posterior a esa situación de crisis es importante analizar qué es lo que pasó, el por qué manifestó esta conducta y qué otras estrategias se pueden aplicar frente a una situación nueva, porque el proceso de terapia apunta a eso, a enseñarle conducta nueva para que en una situación similar o diferente pueda adaptarse de mejor manera. Hugo, yo he escuchado en ocasiones que los maestros dicen es que no sabemos cómo controlarle. Por ejemplo, están trabajando con los niños en la mesa y estos pequeños se salen de la clase y se van y empiezan a andar por el parque infantil, por el patio de la escuela. Y les cuesta traerles nuevamente, les cuesta que se queden en un espacio determinado y como te decía, eso deriva en un problema de conducta, obviamente. Entonces, los maestros te dicen, ¿qué hago si estoy con él, pero a la vez tengo a todo el resto de niños de la clase? ¿Cómo ir mediando esa situación justamente para que, como tú decías, esa crisis que el niño está sintiendo frente a estas situaciones no sea algo que realmente le agobie a él, agobie a los maestros y agobie a los padres también que están todavía en ese proceso de asimilar esa situación? Y eso es válido porque usualmente pasa en los sistemas educativos que te plantean más o menos ciertas estructuras. Entonces el niño, cuando quiere salirse de esa estructura, pues genera dificultades en el maestro. Algo que nosotros, por ejemplo, lo aplicábamos mucho, era el proceso de anticipación. Yo me di cuenta de que el niño a las 10 de la mañana y media se salía de clase. ¿Ya? Entonces, para poder yo controlar eso que hacía, en algunas ocasiones a las 10:29 le decía, Pepito, tal. Yo le daba la indicación. Tienes 10 minutos, tranquilo nada más, y luego vuelves. Entonces el niño esperaba mi instrucción verbal para que pueda salir. Y luego en otras ocasiones iba cambiando. A veces le daba la oportunidad y a veces no. Entonces de esa manera se podía controlar la situación. Obviamente entendiéndola que nosotros como profesionales podemos ser flexibles ante una situación de un niño con esta condición. Perfecto. Entonces en ese sentido nos estás diciendo que es importante anticiparnos, observarle, estudiarle muy bien al niño para saber qué comportamientos va a tener o qué reacciones va a tener frente a determinadas conductas. Hugo, ¿qué tan útil es? Porque también escuchamos con mucha frecuencia que las rutinas en este grupo de niños son muy importantes, que tienen que tener como que todo muy bien estructurado para que justamente no se produzcan estos desajustes que se pueden dar. ¿Es válido eso y cómo aplicar, cómo empezar a utilizar y a trabajar en este tipo de rutinas? De hecho, la rutina, si la entrenamos de manera funcional, Elizabeth, se puede sacar el máximo provecho. O sea, no es que el niño que tenga la condición de TEA y que tenga ciertas rutinas va a tener una desventaja. Por ejemplo, yo tengo niños que les encanta, niños de 8 años que les encanta hablar de antropología. Entonces, lo funcional es que hay un momento que se le enseñe que hable de antropología y que hable de la historia y de los dinosaurios, que me parece genial. De hecho, yo aprendo con ellos. Ajá. Pero también es importante entrenarlos para que en algunos momentos, poco a poco, acepten que se hablen de otros temas o acepten que hayan pequeñas variaciones. Pero eso es
con entrenamiento progresivo. No es que sea de la noche a la mañana. Eso es importante. Qué bueno lo que nos dices, porque significa que hay que tener mucha paciencia, que hay que ir paulatinamente, que no vamos a esperar que de un día al otro ya se consiga una conducta. Y la paciencia creo que es fundamental en este aspecto. Nos has hablado de la comunicación, nos has hablado de estas rutinas. ¿Cómo trabajar ahora la interacción con los demás? Porque nos decías también que esa es una de las áreas que más afectada se encuentra también en la condición del trastorno del espectro autista. ¿Cómo trabajar ya el establecer vínculos sociales, el desarrollar habilidades sociales? ¿Qué hacer con ellos? Por ejemplo, una de las estrategias que funciona y que nos permite darle estructura al niño para manejarse en situaciones sociales es a través de las historietas. Por ejemplo, el niño se dibuja a sí mismo, dibuja a él y una situación en la cual a él le gustaría mejorar. Por ejemplo, el pedir permiso para ir al baño. Entonces, se le hace una secuencia de pasos, él las practica como una especie de actuación y luego la llevamos a práctica social. Y luego esto mismo se generaliza para pedir una pizza, para pedir un taxi, para pedir permiso para salir, permiso para poder entrar y demás. Entonces, se va generalizando esta secuencia de pasos a través de las historietas, que son muy buenas en el trabajo con niños con TEA, sobre todo en los que no necesitan tanto apoyo. Perfecto, qué buenas, todas estas recomendaciones, estas formas de ir acercando al niño al mundo justamente, creo que son muy valiosas. Ahora, Hugo, estos niños, bueno, todos nos hemos visto afectados justamente durante este tiempo. ¿Qué hacer con este grupo de niños? Porque todavía ellos no pueden ir a la escuela, bueno, en general, ¿no? Todos los niños todavía están en casa, están recibiendo teleeducación, están recibiendo sus clases de manera virtual. ¿Qué hacer con ellos para que este contexto de aislamiento, este contexto de estar encerrados en casa, porque los niños todavía lo viven así, no les afecte en su desarrollo, en los progresos que hayan hecho y también en la interacción con los demás? De hecho, esta coyuntura nos ha cambiado muchas rutinas a todos nosotros. Y obviamente en el caso de los niños con TEA impacta mucho más. Entonces, viendo la situación, dependiendo de cada una de las partes de donde yo viva, donde nosotros vivamos, es importante, por ejemplo, analizar y entrenarlo al niño para que pueda analizar si es que él puede salir o no, y por qué sí y por qué no. Si es que se puede salir, darse un pequeño espacio de 10 minutos, de 15 minutos, para que él pueda también tener la oportunidad de poder relacionarse con el entorno y luego volver. Se puede manejar de esa manera si es que se puede salir. ¿Y qué pasa si es que no se puede salir? Por ejemplo, se pueden establecer ciertos juegos que él usualmente hacía afuera, pero ahora se le entrena para que también los pueda hacer en casa. Y de alguna manera esto podría bajar el nivel de estrés, el nivel de angustia o de ansiedad que pueda tener el niño frente a una condición de confinamiento también. Qué interesante, Hugo, todo lo que tú nos has compartido este día y siempre con estos programas que aportan tanto a la comunidad, se quedan cortitos, el tiempo se nos va quedando corto y claro, pero creo que ahora hemos podido, gracias a ti justamente, tener una visión más amplia de lo que implica el trastorno del espectro autista, el tratar de dar esas pistas a los padres para que identifiquen estos primeros rasgos que se pueden ir dando en los niños en el primer año de vida, nos decía Hugo, luego en los años siguientes. Y sobre todo, creo que lo más importante que tú nos mencionaste es justamente esta idea de buscar esa integración y esa adaptación de ellos al mundo en general. No podemos aislarlos, estamos ya lejos de esa idea de aislar a los niños que tengan algún tipo de condición, sino más bien el desarrollar todas estas estrategias, estas herramientas, de proveer además a padres, educadores y sobre todo a los niños, estas herramientas que les permita a ellos ir funcionando mejor en el mundo, adaptándose de una mejor manera. Hugo, qué gusto haberte tenido en el programa. Quedan las puertas de Psicolife abiertas nuevamente para que nos acompañes en otra ocasión. Gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y qué bonito el poder compartir con tu teleaudiencia y poder aclarar algunas dudas. De hecho, siempre hay dudas con respecto a este tema y otros más, y esta es una muy bonita ventana para poder compartir más información y psicoeducar, que es importante.
Gracias, Hugo, y gracias también a ustedes, amigos de Psicolife, por acompañarnos semana a semana a través de estos programas que, como bien Hugo lo decía, nuestro objetivo es psicoeducar a las personas, es darles estos consejos, abordar estos temas que son de interés para la comunidad y que nos van formando de una mejor manera, que nos ayudan a ser mejores personas y mejores seres humanos. Les invito a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología. También pueden revisar este programa y los anteriores también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife, y también puedes seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram en Psicolife SE. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,